Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias por orar por este ministerio y por ayudarnos a compartir día a día con otras personas estos videos, invitándoles también a que se suscriban y den clic en la campanita para que reciban las notificaciones diarias cada vez que subimos un nuevo video. Eh, Oramos para que también Dios responda a todas tus necesidades y te ayude a crecer día a día en amor y en pasión por Dios. Acompáñanos en la lectura en este día que corresponde en el Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículos 29 al 39. Misericordia hacia los gentiles. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos hablar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos dijeron: ¿De dónde tendremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de todo lo que sobró 7 canastas llenas. Y era los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. La misericordia hacia los gentiles. Cuando Jesús había recorrido el mar de Galilea, subió a un monte a orar, pero se acercó con él mucha gente. Y nota, vinieron cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. La primera cosa que podemos ver aquí es que siempre que venimos con una necesidad delante de Dios, Él responderá de una manera maravillosa, de una manera gloriosa. Y en estos tiempos donde hay tantas necesidades, es cuando más debemos multiplicar la oración, el clamor delante de Dios. Y Dios aún responde con tremendas cosas. La multitud se maravillaba y de ver a los cojos andar, a los ciegos ver, y que glorificaban al Dios de Israel. Pero Jesús, llamando a sus discípulos, les dice: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Como ya dijimos en otra edición, la palabra compasión da la idea en el griego de sentir un dolor en las entrañas. Es ese sentir de una madre, de un padre, de ver o de saber a sus hijos perdidos. Y es una angustia que causa un dolor en lo profundo de nuestro ser. Y ese es el dolor del Señor. Cuando mira a las multitudes, cuando ve a la gente lejos de Dios, sin esperanza, sin ayuda. Y esa misma compasión de nosotros debemos pedir que nos sea dada. Al mirar a las multitudes, al mirar a la gente, al mirar hoy en día las grandes ciudades colapsadas por la pandemia o por las grandes nevadas y la falta de servicios de salud y muchas cosas que están sucediendo alrededor. Y Dios sigue diciendo, y debe resonar esta palabra en nosotros: tengo compasión de la gente. ¿Por qué Jesús lo dijo? Porque Él quiere mostrarnos el latir de su corazón. La gente sin Dios, la gente sin Cristo, la gente en necesidad, le causan compasión.
Y la iglesia debe voltear hacia ellos, debe voltear hacia el mundo y saber que Dios siente compasión de ellos. Y es la compasión de Dios la que debe mover a la iglesia a hacer algo más allá de nuestras cuatro paredes, a salir de nuestra zona de confort, a salir de nuestra comodidad y mirar qué podemos hacer por esa gente por la cual Dios tiene compasión. No solamente Dios tiene compasión, la iglesia debe sentir esa compasión de Dios y actuar para hacer algo por aquellos que están en gran necesidad. Y por supuesto, la mayor necesidad de la gente es del pan de vida. No es un pan físico. Al final y al cabo, este milagro de multiplicar los peces y panes sació el hambre de las personas por un solo día. Sin embargo, volvieron a tener hambre, pero hay un hambre espiritual, hay una necesidad en el corazón de la gente que necesita ser saciada. Por supuesto que no estamos demeritando el gran milagro que el Señor hizo para alimentar con 7 panes y unos pocos peces a una multitud, aproximadamente unas 20,000 personas, si consideramos que solamente eran 4,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Así que tengamos en mente eso. Lo poco es mucho si Dios lo bendice. Cuando nosotros traemos nuestros recursos a los pies del Señor y saber que si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Y eso nos debe dar confianza. Las grandes proezas, las grandes hazañas que Dios hizo en el pasado, las volverá a hacer. Ten confianza, Él sigue siendo el mismo. Es increíble cómo sus discípulos se quedan pensando, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar tantos panes en el desierto? ¿Que Jesús no lo había hecho ya antes y había alimentado una multitud de 5,000 hombres y ahora eran un poco menos? Sin embargo, Él pregunta para ver si la fe de sus discípulos ha crecido. Te pregunto hoy, ¿qué tanto ha crecido tu fe? ¿Qué tanto ha crecido tu compasión por los demás? Porque Él quiere hurgar en nuestro corazón y Él quiere hallar en nosotros respuestas. ¿Habrá compasión suficiente en nuestras vidas para salir de nuestra zona de confort? ¿Habrá suficiente fe para emprender cosas para Dios, aunque lo que tengamos a la mano parezca tan poco? Confía en el poder de Dios, confía en su gracia, que si Él te llama a hacer algo, Él también te sostendrá y te proveerá. Y recuerda, aquello que Dios nos provee es para alimentar a la multitud, es para llevar el mensaje de Dios a aquellos que están en angustia. De tal manera que y toda esta región en la que Jesús está visitando son zonas de gentiles y Él tiene compasión de ellos. Vayamos por aquellos que aún no conocen al Señor, pues Él tiene compasión de ellos. Padre, levanta una iglesia que sienta la compasión tuya en su corazón y que nos mueva a la acción y que nos mueva, Señor, a la predicación. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.